Bueno, había quedado planteado entonces la invitación. Gracias por haber aceptado la invitación, No, por favor. diputada. Y si me permite, vamos a tratar, después te puedo tutear, Sí, mejor, más cómodo. lindo, sí. Si me permitís, vamos a tratar de examinar esas cuestiones que planteaba al comienzo del programa. Lo primero que te quería preguntar es ¿qué sensaciones te generó la resolución del conflicto en el modo en que se dio? Porque ustedes son una fuerza crítica del espacio de gobierno, pero también crítica de otro sector que se generó, digamos, porque podemos generalizar denominando la derecha o los partidos más de centro-derecha. ¿Qué sensaciones te produjo la resolución del conflicto? Bueno, creo que el conflicto, no sé si está totalmente resuelto, lo que me parece que está es haberse, digamos, desactivado esta situación que veníamos viviendo todos entre esta tensión entre el gobierno que tensionaba por un lado y estos sectores de la oposición del campo, pero con sectores políticos de la oposición, cuando uno tensionaba y tensionaba el otro, bueno, todo esto que vivimos, creo que hay como, bueno, fue un desinfle y una tranquilidad al conjunto, un alivio, más allá de que sabemos que el tema se continúa, pero bueno, en otro momento político. Para nosotros fue un debate interesante dentro de diputados y tomamos una postura que no fue fácil, porque nosotros planteamos que era necesario, una vez estado en el Congreso, que el Congreso tenía que abrir dentro del espectro político interno entre los diputados de los distintos bloques, incluyendo políticas para los sectores de los pequeños productores más allá de la soja, con el trigo y con el maíz, y que a nuestro entender hubiera permitido, si el sector oficialista en un momento no se hubiera cerrado, porque entre el proyecto que presentamos, nuestro bloque del sí, que no era un proyecto, eran nuestras propuestas, que al final hicimos como dictamen de minoría cuando ya el consenso se había cerrado, y el que había presentado Solá y otros que tenían puntos en comunes que se podría haber armado un espectro político más interesante que creo que hubiera dado una resolución distinta al conflicto y al gobierno lo hubiera posicionado de otra manera. Y bueno, no pudo ser, por eso nosotros nos mantuvimos con nuestra propuesta porque íbamos en esto, ¿no? Segmentar para permitir los avances para los pequeños productores, pero no solamente a los de soja, sino también a los otros cultivos, que es el tema de fondo. Yo usé una palabra recién que era se obcecaron. ¿Por qué te crees que se obcecaron para tener este resultado que además era posible? O sea, nadie aseguraba un triunfo para el proyecto oficial. Podía complicarse. Claro. Era una de las posibilidades. ¿Por qué se obcecaron para obtener una derrota como la que obtuvieron? Yo no sé si tenemos todos los elementos, yo no los tengo para analizarlos del por qué. Uno de los elementos creo que hubo un obcecamiento del gobierno, como decir no vamos a ceder, porque en esto que detrás de los temas del campo, yo creo que, creo que hay una herramienta que el gobierno, pero como representante del Estado argentino, tiene las herramientas, las atribuciones para generar las retenciones y las retenciones móviles. Y nosotros en ese tema estábamos totalmente de acuerdo. También para que las retenciones móviles fueran segmentadas para que los sectores que producen más aporten más. Ahora, creo que no sé todavía, a lo mejor más adelante se podrá determinar bien por qué se obcecaron como que eso era el proyecto de vida o muerte, o nos jugamos con todo, que el gobierno gana o no gana con esto, y habrá que mirar un poquito más los acontecimientos a posteriores para ver si lo podemos entender. Nosotros hasta ahora no pudimos terminar de entender por qué el oficialismo se puso en esa postura. Te voy a pedir un examen introspectivo, ¿sí? Del espacio que ustedes... Vos hablabas, bueno, traccionaron de un lado y traccionaron del otro. Del otro, por ejemplo, estaba Elisa Carrió. Yo la denominaba fuera de cámara la pitoniza porque hizo algunas predicciones y esta vez, por lo menos temporalmente, parece haber acertado. Tuvo un rol Elisa Carrió y parece haber cambiado algunas posiciones. Esto abre entre los diputados, si se puede llamar díscolos de aquel espacio, abre un debate sobre la posibilidad de que vuelva a unificarse ese espacio o en realidad están mirando otra posibilidad. No. La posibilidad de reunificar ese espacio ya avanzó de una manera que no tiene vuelta atrás. No existe. Nosotros cuando resolvimos, que no somos solamente los 9 diputados nacionales
los 2 senadores que acompañan, sino que hay diputados provinciales en Mendoza, diputados provinciales en la provincia de Santa Fe y hay concejales en distintos lados en la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos con una decisión muy clara de una fuerza, de un ARI que se terminaba diluyendo dentro de una coalición cívica donde iba un camino ya no hacia un centro ni hacia un centro izquierda, que era donde nació el ARI, sino que ya se iba del centro para la derecha, y creo que ese camino sigue la coalición cívica, con lo cual nosotros como espacio sí y camino a constituir el partido sí en las distintas jurisdicciones, es un camino en el cual vamos avanzando por ahí y no tiene una mirada retrospectiva para retrotraernos a ninguna situación anterior. Te voy a pedir en el próximo bloque, voy a apelar a tu larga experiencia, tu vasta experiencia como docente, como para, como había anunciado, repasar qué está pasando con la educación argentina. A los hechos de preocupación que en realidad ya vienen en los últimos 20 años, que nosotros todos notamos una menor calidad educativa. Sí, se agregaron en los últimos meses, en las últimas semanas, ciertos hechos de violencia además. Te voy a pedir que examinemos esas dos cuestiones, si puede ser, pero en el próximo bloque. Los esperamos.